Juan capítulo 5 versos 1 hasta el 9. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Dios y Padre bendito, gracias una vez más por esta gracia y misericordia al permitirnos estar aquí. No nos cansamos, oh Dios, de conocer tu grandeza, tu misericordia. Merecíamos, oh Dios, morir anoche. Merecíamos, oh Dios, que tu juicio cayera sobre nosotros. Pero gracias, oh Dios, porque en esta mañana tu misericordia nos puso en pie. Tu gracia, oh Dios, es grande, es infinita, y gracias por ello, Dios. Ayúdanos siempre a valorar esto y a vivir para ti. Y gracias, oh Dios, porque eres fiel y misericordioso a pesar de nosotros. Ahora, oh Dios, que tu palabra ha de ser expuesta. Permítenos, oh Dios, prestar atención. Permítenos, oh Dios, tratarla con la delicadeza, con la reverencia que merece, oh Dios, porque es tu palabra. Poder prestar atención, poder estar enfocado, poder disponer nuestros sentidos para lo que ella dice. Y que tengamos, oh Dios, la intención, que tengamos la actitud de que tú nos hables, de que tú nos muestres, de que tú nos enseñes, de que tú nos animes, de que tú nos instruyas, de que tú nos convenzcas, oh Dios, que tú hagas tu obra en nosotros. Obra, oh Dios, en tu pueblo, obra en tu iglesia, obra en esta iglesia a través de tu palabra en esta mañana. Gracias, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos ya, la semana pasada iniciamos este nuevo encuentro de Jesús, esta vez con este paralítico que se encontraba en este estanque que nos ha llegado hasta nosotros como el estanque de Betesda. Por eso es conocido precisamente este hombre como el paralítico de Betesda. La semana pasada iniciamos, y gracias a Dios que podemos concluir en esta semana porque tenemos la información fresca. Ciertamente, y la semana pasada dijimos que íbamos a dividir este pasaje, que lo dividimos en 3 divisiones. En primer lugar, el preámbulo, que fue lo que vimos la semana pasada, el encuentro en segundo lugar, el encuentro como tal, y en tercer y último lugar, los resultados del encuentro. Estas dos últimas divisiones que estaremos viendo en esta mañana. En el preámbulo estuvimos viendo el tiempo. Estuvimos viendo que Jesús había transcurrido aproximadamente 1 año de su ministerio. Ya él estaba siendo conocido. De hecho, los fariseos, los líderes religiosos estaban detrás de él buscando la ocasión de hacerle caer. Aunque Jesús todavía no había elegido sus 12 discípulos, pero sí ya estaban entre esa gran cantidad de discípulos que le seguían. Más adelante él haría esto. Pero en esto ya sabemos que Jesús era conocido. Estuvimos viendo también el lugar. Jesús allí en este estanque obró este milagro en este hombre que tenía 38 años en su condición. Un estanque que era público, un estanque que era conocido, un estanque que, aunque la historia, aunque vamos a decir las ruinas que estaban allí en Jerusalén no fueron descubiertas hasta aproximadamente 1900, confirmó que lo que dice la Biblia es confiable, como estuvimos viendo la semana pasada. Así que el lugar estaba dispuesto para lo que el Señor haría. El escenario estaba puesto para lo que el Señor haría. Y Jesús puso sus ojos en este paralítico de entre todos los que estaban allí, porque había más. Y estuvimos viendo los
quienes estaban allí también. Habían paralíticos, habían muchos enfermos, nos dice el pasaje, pero Jesús puso su vista en este hombre. Y en base a eso estuvimos entonces teniendo 3 reflexiones. Estuvimos viendo en primer lugar que debemos agradecer al Señor por nuestra salud. Cuando nos comparamos con este hombre que quizás había intentado todo, había perdido todo, había perdido a todos los amigos, estaba solo allí, no había ni siquiera quien lo bajara al estanque con esa última esperanza que este hombre tenía. Ni eso tenía. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, salud. Quizás no tenemos una salud perfecta, algunos, pero tiene familia, tiene amigos, tiene gracia y misericordia del Señor. Estuvimos reflexionando en eso. Además que aún la enfermedad en sí misma, pudimos ver que Dios la puede usar para su gloria y para su honra, como usó a este hombre para manifestar su gloria. Eso nos da esperanza, que aún en la enfermedad, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, Dios puede utilizar esto para el bien. Dios usa el mal para bien y eso nos da gloria, eso nos permite dar gloria a Dios y nos da esperanza. También estuvimos viendo en segundo lugar en esta reflexión que Jesús estaba con las personas. Jesús no se aisló. Él era conocido como el amigo de pecadores, aquel se sentaba con lo que las personas no querían, con lo que la élite religiosa no quería juntarse, no quería relacionarse. A esos fue Jesús, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Así nosotros no debemos aislarnos. Nosotros también éramos pecadores, nosotros también estábamos perdidos, sin esperanza en este mundo. Y hoy lo que cambia es la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia que debemos mostrar a otros. No debemos aislarnos, debemos relacionarnos no para que nos influencien, sino para nosotros influenciar a otros, para nosotros presentar el evangelio, presentar su palabra. Y en último lugar estuvimos reflexionando sobre otra vez esta casualidad. No era casualidad. Jesús no pasó por allí porque simplemente a última hora se le ocurrió la idea. No, era providencia. Él tenía esto planificado en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía. Allí entonces Jesús pasó con un propósito, encontrarse con este hombre y manifestar su gloria. No era coincidencia, no era coincidencia. Aprendimos esto la semana pasada. Así que veamos entonces lo que nos resta del pasaje, específicamente el encuentro y los resultados del encuentro. Los versículos 6 al 9 se nos dice que Jesús, cuando vio acostado allí al hombre, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús vio acostado a este hombre, supo, nos dice el pasaje, que llevaba mucho tiempo allí y le pregunta: ¿quieres ser sano? La compasión de Jesús y su conocimiento de las necesidades más profundas del hombre le lleva a hacer esta pregunta. Y es bueno que recordemos esto, pues esto lo vimos tanto en Nicodemo como en la mujer samaritana. Cuando Jesús, recordarán, comienza su ministerio, allí en Juan capítulo 2, versículo 24, se nos dice que Jesús no se fiaba de ellos, pues conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había el hombre. Este pasaje que nos dice que Jesús conocía lo que hay en el interior del hombre, precede inmediatamente estas historias, estos encuentros que hemos visto. A Nicodemo, a la mujer samaritana, a este mismo hombre. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, recordarán que Nicodemo va a Cristo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios y que las señales que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Jesús va al meollo del asunto. Jesús va directo a lo que Nicodemo quiere y le dice a Jesús: en verdad le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no le da vuelta. ¿Por qué?
Porque como nos dice el pasaje anterior, él conocía el interior de Nicodemo. Y él sabía por qué Nicodemo vino a él de noche, por qué Nicodemo vino a él con esta pregunta. Así que él simplemente fue allí, él lo conocía. De la misma manera con la mujer samaritana allí en aquel pozo, cuando se encuentra con ella, cuando Jesús le pide de beber a esta mujer y ella se sorprende y le dice, pero ¿cómo siendo tú un hombre judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Jesús otra vez va al corazón del asunto y le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús no se anda con rodeos. Jesús va directamente al asunto. Él no rehuye, él no da vueltas, él va al corazón del problema. Y así mismo lo hace con este hombre. Él va delante de este hombre y sin mediar palabras va y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es la primera pregunta que Jesús le hace. La pregunta es frontal y directa. Y saben, de la misma manera es el Evangelio. El Evangelio hace lo mismo. El Evangelio es directo. El Evangelio le dice al pecador, nos dice a nosotros, hey, tú tienes un problema. He aquí la solución. No da muchas vueltas. Y aunque ciertamente nosotros debemos usar la sabiduría, usar la astucia de la serpiente, como el mismo Jesús nos dice, para poder vivir en este mundo y presentar el Evangelio, tampoco debemos dar muchas vueltas al asunto, no debemos pintar las cosas. Debemos ir directo al grano como hacía Cristo y presentarle la verdad a la gente, con amor, con gracia, como hizo Jesús con la mujer samaritana, pero con verdad. Presentarle el problema y presentarle la solución. Así que la pregunta de Jesús fue intencional. La pregunta fue directa porque Cristo Jesús tiene una solución. Él era la solución. Él tenía el poder para sanarle a aquel hombre. Así que Jesús no está haciendo una pregunta boba, una pregunta estúpida que pudiera hacer. ¿Cómo va a ser que un hombre que está junto a otros, muchos que están allí buscando sanidad, aferrados a la esperanza de una historia que no sabemos si ciertamente es verdad o es mentira, de cierto miticismo que había allí, y él al perder todo está allí tratando de aferrarse a esa última esperanza? Y Jesús va y se acerca a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Podría alguien dudar de que un enfermo que está allí, que está en esas condiciones, no quiera ser sano? ¿Podría alguien dudar de eso? No lo creo. Y quizás alguien que escuchó a Jesús haciéndole esta pregunta hubiera dicho que es estúpida. Quizás no hay un mejor adjetivo para ello. Sin embargo, obviamente la pregunta de Jesús no fue boba. La pregunta de Jesús no fue al azar. Jesús hizo esa pregunta pues él tenía por lo menos 3 propósitos. En primer lugar, quería que este hombre fijara su vista en él. Fijara su vista en su persona. Lo que Jesús está haciendo con este paralítico es que hace que la vista de este hombre evite o se quite del estanque donde él tenía su esperanza y la ponga en él. Jesús le está diciendo, ven, habla conmigo, ¿quieres ser sano? Jesús no le pregunta, ¿qué te gustaría que alguien hiciera por ti? Jesús no le pregunta, ¿te gustaría que alguien te baje al estanque? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús quería iniciar un cambio de mirada en este hombre para que quite su esperanza del estanque y la ponga en él. Pero además, en segundo lugar, Jesús está también haciendo que este hombre detallara su caso para que ahondara el sentimiento de completa incompetencia. Jesús quería que este hombre, al contar su historia, él mismo se diera cuenta que él no podía.
que él era incompetente. Como leemos en el versículo 7, ante la pregunta de Jesús, este hombre dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús sabía que este hombre daría esta respuesta. Podemos ver que este hombre todavía tenía su vista puesta en el estanque, porque él no le responde a Jesús: sí, yo quiero ser sano. No, él le dice: no tengo a nadie que me baje al estanque, porque su fe todavía estaba puesta allí. Sin embargo, en la respuesta, este hombre admite algo: él no puede buscar lo que quiere por él mismo. Este hombre es un incompetente. Este hombre, para buscar lo que él necesitaba, él tenía que tener ayuda, necesitaba ayuda. Él no podía por él mismo. Así que por lo menos este hombre pudo aceptar eso con sus propias palabras. Y veíamos ese símil la semana pasada precisamente con la condición del ser humano. Este hombre ilustra perfectamente lo que somos: incompetentes. No somos nada, hemos gastado todo, hemos buscado todo, hemos hecho todo y no hemos podido ser sanos hasta que Cristo Jesús apareció y nos dijo: ¿quieres ser sano? Hasta que Cristo Jesús apareció. Pero también Cristo hace esta pregunta tan singular porque buscaba despertar en el corazón de este hombre una esperanza. Una esperanza que decidía en él, que pusiera su vista en él. No de que el hombre, cuando Jesús le pregunta: ¿quiere ser sano?, el hombre no se burla. Quizás otro se burlara y le dijera: pero ven acá, ¿cómo que quieres ser sano? Pero, ¿para qué tú crees que yo estoy aquí? Yo creo que si hubiera sido un dominicano le dice eso, le dice a Jesús: ¿en serio? ¿Tú me estás preguntando eso? Obvio, ¿verdad? Sale con una de las respuestas que nosotros sabemos. Pero no, el paralítico sinceramente le dice a Jesús: no, yo no tengo a nadie. Como dice un paralítico, un comentarista, probablemente algunos rayos de esperanza entraron en su corazón, como delataba su historia ante aquellos ojos cuya mirada medía todo su caso. Así que la mirada de Cristo procuraba la pregunta de Cristo procuraba causar algo en este hombre, que pusiera su vista en él, su atención en él mismo, en Cristo, que este hombre fuera consciente de su competencia y que pudiera despertar la esperanza, que pudiera despertar esperanza. Y eso nos recuerda, o me permite recordar a aquellos que no conocen de Cristo, que su palabra haga lo mismo en esta mañana. Si no conoces de Cristo, que su palabra permita que pueda quitar tu mirada de lo que sea en que está en este mundo y la puedas poner en Cristo. Que puedas quitar tus miradas de los problemas, de las circunstancias, de las falsas esperanzas que venden en este mundo y la puedas poner en aquel que realmente resuelve los problemas, resuelve tu vida, resuelve el gran problema que es Cristo. Pero que lo hagas con un sentimiento de completa incompetencia, como hizo este hombre. No, yo no puedo. No tenía amigos, estaba enfermo y debilitado. Como dije anteriormente, espiritualmente así estamos nosotros. Indefensos, enfermos, debilitados, muertos. Y solo Cristo puede hacerlo. Él mismo no podía y tú mismo no puedes. Siempre es bueno recordar eso. Y siempre te recordaremos eso si no conoces de Cristo. No importa dónde vayas, no importa lo que hagas, terminarás como este paralítico. Muerto, enfermo, cansado, debilitado. Así somos nosotros. No podemos resolver
por nosotros mismos nuestros problemas, pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo, no en el estanque, no en una historia de un ángel que devuelve las aguas. Es en Cristo, en este que ahora mismo está llamando, que está presentando la verdad delante de nuestros ojos en esta mañana a través de su palabra. Está diciendo, la solución es Cristo. La solución está delante de ti. La solución es Cristo. Lo fue para el paralítico. Lo es para nosotros. Lo es para ti hoy en día. Jesús le dijo, versículo 8, le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Se nos dice que inmediatamente, al instante, aquel hombre quedó sano. Él habló y así lo hizo. Son 3 imperativos en línea. Levántate, toma y anda. Y cada uno de ellos implica algo absurdo para ese paralítico, algo imposible para ese paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Quizás esta afirmación de Cristo, estas órdenes de Cristo, quizás son más absurdas que la misma pregunta que hizo anteriormente. ¿Quieres ser sano? Y ahora decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Sería fácil imaginarnos cómo se sintió el paralítico en este momento. Durante 38 años postrado por una enfermedad. Allí buscando la última esperanza, no podía moverse o tenía dificultad para hacerlo. Y ahora le pide que se levante, que tome su camilla y que ande. Imposible. Claro, desde el punto de vista humano era imposible, puramente imposible. Pero no era un hombre que estaba delante de él, no era meramente un hombre. La compasión de Jesús y su mandato a este hombre significó gracia y misericordia. Este hombre vio un rayo de esperanza, confió en la palabra de Jesús, se levantó, tomó su lecho y andó. Y para demostrar las fuerzas suficientes, que no era simplemente algo pasajero, que no fue simplemente una ilusión, Jesús le ordena que tome su lecho, que se la lleve a cuestas y que salga caminando. No es una recuperación gradual, es algo total, repentino, milagroso. Al extremo que Jesús le devuelve completamente su salud a este hombre. Porque es el milagroso, el que hace milagros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien obra un milagro en una persona que hace unos segundos no podía ni moverse y ahora se levanta, carga algo pesado y sale caminando. Ese es nuestro Dios, ese es el poder de Jesús. No hay nada que se le resista. Él habla y todo obedece. Él ordena y todo debe ser hecho. No hay enfermedad que se le resista, no hay parálisis, no hay tumor, no hay nada que se resista a su poder. Hermanos, no hay nada. Ese es el Señor en el cual tú y yo confiamos. Ese es el Señor en el cual tú y yo confiamos. Ese es el poder de nuestro Dios. Cambió totalmente la vida de este hombre. Solo le había dicho, ¿quieres ser sano? Y obró un milagro en él. Eso es gracia y eso es misericordia. Pero por supuesto,
Debemos decir que su poder obra conforme a su voluntad. Jesús en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los cuales estuvo aquí, sanó muchos enfermos, obró muchos milagros, pero sabe, Él no sanó a todos los enfermos y no hizo todos los milagros que se podían haber hecho. Él obró en lo que Él quiso para su voluntad. Porque el poder no está en nosotros, el poder está en Él. Y Él tiene un propósito cuando obra un milagro, para su gloria y para su honra. Pero también debemos decir que Jesús obra a través de la verdadera fe. Y la verdadera fe es saber esto. Es saber que Él tiene poder, es saber que Él puede sanar, es saber que nada ni nadie se le puede resistir cuando Él dice y debe hacerse, cuando Él ordena y debe obedecerse. Pero es según su voluntad. La verdadera fe tiene en cuenta esto. Es si Él quiere, es si Él obra, si es según su voluntad. Escuchaba un sermón del pastor Otto Sánchez y donde él decía algo como esto, parafraseando. La verdadera fe, o sea, lo estoy parafraseando. La verdadera fe no es un acto de concentración que sugestiona a Dios para que Él haga lo que yo quiero. La verdadera fe no le dice a Dios, yo tengo fe y tú tienes que hacer lo que yo quiero. No. La verdadera fe es aquella que entiende que si Dios quiere, no hay ningún tipo de enfermedad que pueda detener la buena y poderosa mano de Dios que sana y beneficia. No hay absolutamente nada que condicione su voluntad. Porque aun cuando Él no sana, aún así Él se glorifica, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para bien todas. Por eso debemos estar abiertos al sí de Dios, pero también al no de Dios. Como Job dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O como dijeron los amigos de Daniel, Ananías, Azarías, Misael, allí justo al lado del horno de fuego, le dijeron al rey, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Él puede hacerlo. Y de tu mano, oh rey, también puede librarnos y nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua de oro. Esa es la verdadera fe. No es la fe que reclama y declara cosas. No. La verdadera fe es aquella que acepta humildemente la voluntad de Dios, sea cual sea. Y que sabe que Él tiene el poder para sanar, para curar, para cambiar. Pero si Él no lo hace, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y todo será para su gloria y para su honra. Esa es la verdadera fe. ¿Saben? Y este hombre confió en Jesús. Note que Él no discute con Cristo. Él no le dice, en serio, toma tu lecho. Levántate, anda, tú no me estás viendo. No. Él simplemente dice, ok. Imaginemos lo que le estaba pasando por la mente de este hombre cuando vio el milagro de Cristo obrando en su vida, obrando en su cuerpo. Es cierto, ya él había agotado todo, no tenía nada, no tenía a nadie, no tenía nada que perder, ciertamente. Pero confió, tuvo fe. Otra vez. Lo que Cristo le dice a este paralítico pudiera parecer una locura.
pero su poder obró. Y hubo fe allí. De la misma manera, la solución que Cristo da a aquellos que no le conocen hoy en día pudiera parecer una locura. Esto es definición de locura. A un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pero su poder obró. Pues el evangelio, aunque parezca locura, es salvación. Arrepentirse de nuestros pecados, que te arrepientas de tu pecado, que deposites tu fe en Cristo, pudiera parecer locura. Pero así como Dios obró a través de esta locura y cambió la vida de este paralítico, puede obrar en tu vida, que no le conoces. Puede cambiar tu vida, puede efectuar un milagro todavía más poderoso. Porque cambia tu destino de condenación a vida eterna. Ese es el poder de nuestro Dios. Ahora, yo sé que la pregunta que puede surgir, ¿cómo sabemos que este paralítico tuvo una fe genuina? Podemos saber que tuvo fe por lo que acabamos de ver, pero también el resultado del encuentro nos da indicio de esto. Acabamos de ver entonces el encuentro como tal en los versículos 6 hasta el 9. Ahora veremos los resultados de este encuentro y podemos ver por lo menos 3 resultados. En primer lugar, la manifestación de fe del paralítico que había sido sano. Miren los versículos 10 hasta el 18. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Cuando este hombre es sanado, los fariseos le enfrentan, le confrontan y les dicen, ven acá, ¿quién es que te ha dicho toma tu camilla y anda? Los fariseos entonces lo identifican y le cuestionan. El paralítico, y aquí podemos ver una evidencia, lo primero que acepta es que él realmente ha sido sano. Noten la pregunta de los fariseos, versículo 11 le dice, ¿quién es que te dijo, toma tu camilla y anda? Obviamente después de sugestionarle y decirle, no te es permitido cargar tu camilla. Después de los fariseos que se apoyaban en su ley, no en la ley, sino en la interpretación de la ley, como vamos a ver en breve, lo tratan, vamos a decir, de amedrentar al hombre y de decirle, hey, tú estás mal. ¿Quién fue que te dijo que hiciera eso? Saben, el hombre no se intimida. ¿Sabe lo que el hombre dice? El que me dijo, el que me sanó, es que me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Notan la diferencia entre lo que preguntan los fariseos, los judíos, y lo que pregunta y lo que responde el que era paralítico? Ellos le preguntan, ¿quién te dijo que tomara tu lecho? Él no dijo simplemente, él no evadió la pregunta. No, él dijo, el que me sanó. El que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Así que él no simplemente evadió la pregunta. Y más adelante este hombre, en los versículos, en el versículo 14 se nos dice que Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo. Este hombre va al templo, como buen judío que era,
para agradecer probablemente. El pasaje no se nos dice, pero muy probablemente, recuerden que se estaba celebrando la Pascua, y este hombre muy probablemente fue al templo para agradecer lo que Dios había obrado en él. Y allí Jesús se encuentra con él. Y note que Jesús no se enfoca simplemente en la sanidad, sino en el interior. Y de eso hemos de hablar ahora. Pero cuando este hombre se entera que Jesús es el que lo sanó, porque recuerden que era público el lugar donde obró el milagro. Había muchos otros enfermos y probablemente muchas otras personas que acompañaban a los enfermos que estaban allí. Y ustedes se imaginarán el espectáculo que fue este hombre que tenía 38 años allí postrado, que de repente se para, se levanta, toma su lecho y comienza a andar. Ese hombre contento probablemente comenzó a excavar. Estoy caminando, estoy de pie, y todo el mundo empezó y en esa turba de gente, en esa multitud de gente, Jesús se excuse. Recuerden que Jesús evitaba esto en estos primeros años de su ministerio, en esta primera parte de su ministerio, porque no era su tiempo todavía. Él no quería todavía adelantar para el tiempo que venía, para lo que venía. Así que él se excuse para evitar esto. Y cuando él se encuentra, cuando él busca al que era paralítico en el templo, el paralítico identifica bien a qué era, cosa extraña, ¿verdad? Porque él lo vio. Eso nos dice también que probablemente él no le prestó mucha atención a Jesús, porque Jesús simplemente le dijo dos frases. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue todo lo que le dijo Cristo al paralítico. Y este paralítico entonces, o ex paralítico ya en esta parte de la historia, confió en Cristo, va al templo a agradecer, se encuentra con Jesús y cuando lo identifica, ¿saben qué él hace? Va donde los judíos que lo habían amedrentado anteriormente, que lo habían confrontado anteriormente, y le dice, el versículo 15, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Él dio testimonio. Él lo confirmó. El punto es este. Si él realmente no hubiera tenido esa fe en Cristo, él hubiera identificado quizás, no sabemos, esto es especulación, lo sé. Pero él hubiera identificado probablemente esta búsqueda de los líderes religiosos en contra de Jesús. Recuerden que ellos fueron y le dijeron, hey, Tú estás mal. ¿Qué tú haces cargando una camilla? Probablemente él no quería volver a encontrarse con los fariseos, ¿verdad? Para que le volvieran a reprochar lo que él hizo. Pero, ¿sabe? Él no le importó eso. Él fue y le dijo, ahora sí, lo identifiqué. Es Jesús quien me sanó. No tuvo miedo. No se vio coartado por los judíos, por los fariseos, para dar testimonio de Jesús. ¿Saben? Eso nos habla de una fe verdadera. Dios obra a través de la fe. Así que este hombre, en el resultado de este encuentro, podemos ver la obra de Cristo manifestada, no solamente en su cuerpo, sino en su interior, en su vida. Que pudo, aún ante el enfrentamiento de los judíos, regresar donde ellos y decirle, Jesús fue que me sanó. Pero en segundo lugar, en el resultado de este encuentro, nosotros no vemos solamente la manifestación de fe del paralítico, sino que también vemos el interés de Jesús en lo espiritual más que en sanar lo físico. El interés de Jesús en lo espiritual más que sanar lo físico. Versículo 14, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más. No peques más para que no te suceda algo peor. Hay muchos o algunos comentaristas eruditos que dicen que probablemente este hombre estuvo en cama o estuvo postrado porque había hecho algo. Es decir, que su parálisis fue fruto
de algún pecado. Por eso Jesús le dice, no peques más para que no te pase algo peor. Eso es una interpretación. Nosotros, otra vez, eso es especulación. No podemos saber realmente si es cierto, porque tenemos otra historia, aquí mismo en el libro de Juan capítulo 9, de aquel ciego, que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. ¿Y qué Jesús le dijo? Ni este ni sus padres han pecado, sino que él ha nacido así. ¿Saben para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Así que no sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que Jesús no lo sana simplemente para que él tuviera sanidad física. No es por esto solamente. Jesús le interesa su vida espiritual. De hecho, la mayoría de los milagros que Jesús obró en el Nuevo Testamento no era simplemente para que las personas se sanaran. No era simplemente para que las personas estuvieran en salud, estuvieran bien físicamente. No. Siempre Jesús quiere la sanidad espiritual. Quiere restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Por eso es que la fe verdadera, Dios obra a través de la fe verdadera, porque es esta que sabe que Jesús puede sanar o no. Hay muchos quienes sabemos que pasamos por momentos difíciles con familiares, hemos pasado y pasaremos. Lo importante no es necesariamente que Jesús sane. Lo más importante es que Jesús sane espiritualmente. Que Jesús sane el pecado. Que Jesús perdone, que Jesús limpie. Eso es lo más importante. Y vemos en Cristo que ese es el interés, su interés, al obrar la sanidad en este hombre. Así que en algunos, cuando hay alguna enfermedad, hay alguna situación difícil, Dios obrará el milagro. Y hemos sido testigos de muchos hermanos, de gente que hemos pedido y Dios ha obrado el milagro. Y gloria a Dios por eso. Pero en otros Él no obrará el milagro. Pero sea que obre o sea que no, su gloria será manifiesta. En algunos un milagro obrará, un milagro interior, una nueva vida, una regeneración, un cambio de muerte a vida. Pero en otros, Dios, que es más sabio que nosotros, posiblemente no obre sanidad física, porque Él está más interesado en la sanidad espiritual. Y si obra y si sana físicamente, probablemente esa persona niegue a Dios, se vaya en pro de otras cosas, en pos de otras cosas. Así que simplemente podemos decir que lo importante para Dios es lo espiritual, no lo físico. Y podemos ver a Dios obrar precisamente esto a través de este hombre. Pero en último lugar, en los resultados de este encuentro, podemos ver la manifestación del verdadero interés de los fariseos y el contraste de esto con Cristo. Aquí podemos ver a los fariseos comenzando a hacer más evidente su saña en contra de Cristo, su persecución en contra de Cristo. En el versículo 10, nosotros podemos ver que que estos judíos que se mencionan allí, probablemente y con casi seguridad eran los líderes religiosos, por la pregunta que hacen. Ellos no se enfocan en la sanidad del paralítico. Ellos se enfocan en que este hombre estaba cargando una camilla en el día de reposo. Saben, ellos sabían muy probablemente que era Jesús quien había sanado a ese leproso, a ese paralítico. Recuerden otra vez, estaba en un lugar público, había mucha gente. Y probablemente los judíos que no le perdían la pisada a Cristo, los fariseos, estaban allí. Así que cuando ellos se acercan al que era paralítico y le preguntan, ¿quién te ha dicho que tome tu lecho y que ande? Ellos no estaban interesados en la sanidad de este hombre. Ellos estaban interesados en tener un testimonio en contra de Cristo para condenarle por haber transgredido, por haber
desobedecido la ley. La ley. Sin embargo, este hombre no había roto la ley. Ustedes han escuchado varias veces que los judíos acompañaban la ley de una tradición oral, que era conocida como la Mishnah o el Torá. Dos libros que se compusieron después, pero que hasta los tiempos de Cristo se era transmitiendo de forma oral. Por eso se decía la tradición oral, de generación en generación. Y ellos tenían una serie de explicaciones de cómo aplicar la ley. Y en el caso específico del día del reposo, ellos, la opinión de los rabinos en esto era que había aproximadamente algunas 39 actividades prohibidas en el día del reposo, entre las cuales estaban cargar cosas como esta. Pero si vamos a la ley, cuando Dios le dice descansarás, no trabajarás en el día del reposo, lógicamente lo que se estaba haciendo referencia eran las actividades cotidianas, normales de trabajo. No simplemente a cargar una cosa de un sitio a otro. Así que cuando los fariseos se acercan a este hombre acusándolo de quebrantar la ley, es su ley, su dogma, lo que ellos interpretaban de la ley, no la ley de Dios. Por eso es que Jesús le decía a los fariseos que estos enseñan como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres. Es por esta razón. Sin embargo, los fariseos podemos ver su actitud con relación a este hombre. Otra vez, ellos no se fijaron en la sanidad. Ellos fueron y le preguntaron a este hombre, ¿quién te dijo? Fíjense que él no le preguntaron, ¿quién te sanó? No fue eso que le preguntaron. Le preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu camilla y anda? Los fariseos se enfocaban más bien en lo exterior. Se enfocaban más bien en el ritualismo. Se enfocaban en lo que no importa. Y Jesús en lo que importa. Por eso, al final de este pasaje se nos dice que después que este hombre, el que era paralítico, fue donde los judíos y les dijo que Jesús era el que le había sanado, el versículo 16 se nos dice que a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día del reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos procuraban matar a Jesús. Porque no solo se violaba el día del reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la primera vez que Dios utiliza el yo soy para referirse a Él. Y si los judíos, los fariseos que ya estaban detrás de Jesús por hacer milagros en el día del reposo, por atacarles por hipócritas y por no interpretar correctamente la ley de Dios, esto fue como la gota que derramó el vaso. Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Como el pasaje nos dice, se igualaba a Dios. De ahí en adelante las cosas cambiaron radicalmente y ya más que simplemente prenderle, más que simplemente acusarle, las cosas cambiaron a querer matarle. Obviamente, ellos estaban cumpliendo el designio de Dios, el propósito de Dios. Sin ni siquiera saber. Así que aquí se manifiesta el interés de los fariseos. Pero también se manifiesta el contraste que hay entre Jesús y los fariseos. Mientras que Jesús se enfocaba en la gente, los fariseos se enfocaban en los ritos. Mientras que Jesús estaba con la gente, los fariseos se aislaban de la gente. Mientras que Jesús se enfocaba en el interior, los fariseos lo hacían en el exterior. Mientras que Jesús se preocupara por el bienestar físico y espiritual de la gente, los fariseos se preocupaban por su propio bienestar. Mientras que Jesús se preocupaba por los pobres y por los que menos tenían, los fariseos eran clasistas.
Se preocupaban por los que más tenían. Mientras Jesús se enfocaba en darle el verdadero sentido a la ley de Dios, los fariseos en darle a la ley de Dios su interpretación. Es simplemente increíble cómo estos fariseos ignoraron por completo el milagro que acababa de pasar. El obrar de Dios en la vida de este hombre para imponer sus principios y sus normas, para imponer su forma de ver las cosas. Y esto es peligroso, hermanos. ¿Saben? Porque nosotros podemos caer en esta actitud de los fariseos. Podemos caer en limitar, en querer limitar, obviar y hasta negar la obra de Dios, porque las cosas se hagan a nuestra forma. Tengamos cuidado con esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Como Cristo o como los fariseos? ¿De qué lado estamos? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Saben? Y esto no se manifiesta simplemente con palabras. Esto no es algo que al yo decir esto hacían los fariseos y esto los judíos y nosotros lo identifiquemos. No, yo no soy fariseo, no es eso. Es la práctica. Es como yo me relaciono con la gente. Es que yo hago. Cuidémonos de establecer nuestra norma. Cuidémonos de que lo importante sea lo que yo diga. Es como yo vea las cosas. Cuidémonos de condenar a otros, porque podemos llegar a abrazar esta actitud fariseica y no la de Jesús. Dios nos permita que en este encuentro lo que hemos aprendido podamos meditar en ello, podamos poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Dios y Padre bendito, gracias. Gracias por esta mañana que nos has concedido, Dios, el poder estar aquí y poder escuchar tu palabra. Oh Dios, gracias porque tu palabra ha sido expuesta y ha sido clara. Oh Dios, ayúdanos a tener una fe bíblica, una fe que crea en ti ciegamente, conscientemente, una fe que no dude bajo ninguna circunstancia, que tenga total convicción de que tú tienes el poder para hacer lo que sea, cuando sea, como sea. Pero Dios, que esa misma convicción nos ayude a entender que es conforme a tu voluntad. Que no es como yo quiero, es como tú quieres. Que podamos, oh Dios, imitar la actitud de Cristo en esto. Y oramos también, oh Dios, para que nos alejes de ser como los fariseos. Hipócritas, clasistas, interesados en el exterior, interesados que se hagan las cosas a su forma. Oh Dios, líbranos de esto. Ayúdanos, oh Dios, a ser más como Cristo. Obra a Cristo en nosotros, a estar con la gente, a preocuparnos por la gente, a preocuparnos por el bienestar físico y espiritual de la gente, para que tu palabra sea lo que se cumpla, no lo nuestro. Para que seas tú el importante, no nosotros. Que esta iglesia, oh Dios, pueda ser una iglesia cristocéntrica. Líbranos, oh Dios, de ser legalistas. Líbranos, oh Dios, de ser como los fariseos. Que cuando alguien que no te conozca venga aquí, pueda sentirse como si Cristo estuviera aquí, porque Cristo está aquí con nosotros. Amado, no juzgado, sino que se le diga la verdad, pero con amor. Y salga, oh Dios, pensando, meditando en ti, no en nosotros. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Menos fariseica, menos legalista, mucho más como Cristo. Y oramos por los que no te conocen, para que ellos puedan meditar en las verdades que hemos
también aprendido a través de este pasaje. Que ese milagro que tú obraste en la vida de este paralítico, tú la puedes obrar, pero en su interior, en su pecado, limpiándolo, permitiendo que tenga una delación que cambiará su vida, su eternidad. Oh Dios, ablanda sus corazones. Que su Santo Espíritu convenga de pecado, justicia y juicio y puedan venir a ti. Oramos, oh Dios, para que tú hagas la obra. Gracias, oh Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.